Ya estamos en nuestro segmento de la teleconsulta. Hoy nuestro tema es en torno a la salud masculina y es sobre el cáncer de próstata. De hecho, es el cáncer más frecuente en la mayoría de los hombres a nivel mundial. Y para hablar de este tema, a propósito que hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata, está con nosotros el doctor Kevin Corea, especialista en urología. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Mucho gusto, muy bien. Un placer. Bueno, el objetivo de este día es más que todo para concientizar, ¿no?, a los hombres a su detección temprana y no terminar en un cáncer, ¿no? Sí, de hecho, eso que es muy importante. La próstata es el órgano que más cáncer genera. La principal causa de cáncer en hombres es el cáncer de próstata, así que es una tasa muy importante. Exactamente. En Nicaragua, ¿cómo estamos? ¿Manejas algunos datos en cuanto a...? Sí, bueno, hay dos datos muy importantes del cáncer de próstata que todos tenemos que manejar. Uno, como se dijo, es la principal causa de cáncer. Y en segundo lugar, ocupa el segundo lugar de muerte por cáncer. Es decir, a pesar que es un cáncer tan común y que los hombres saben que tienen altas probabilidades de padecerlo, se sigue detectando muy tarde. La mayoría de los pacientes, cuando se detectan cáncer de próstata, ya se encuentra en un estadio bastante avanzado. Entonces, ¿por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? Es ahí donde tenemos que ponernos a pensar todos. Exactamente. Y antes de llegar a ese punto sobre los síntomas y enfocados en el cáncer, hablemos de la próstata. ¿Cuál es la función? ¿Qué importancia tiene en el organismo del hombre también? Bueno, realmente es muy importante porque sin próstata no habrían hijos. Secretan sustancias que llegan a ser muy importantes para que el espermatozoide sea viable después de la eyaculación. O sea, para que pueda vivir, pues. Y lo curioso de la próstata es que se encuentra ubicado justo debajito de la vejiga. Okay. Y otro contra que tiene es que la uretra, que es el conducto por donde orinamos, pasa en medio de la próstata. Es por eso que cualquier cosita que le pase a la próstata, los hombres tienen problemas para orinar. Por eso esa asociación, orinar mal, próstata, porque el orín pasa justo en medio de la próstata. ¿Cuándo se enferma entonces, doctor? ¿Cuándo es que el hombre comienza a tener este tipo de problemas? Sabemos que hay una edad estipulada para hacerse los exámenes, las pruebas, pero para no llegar al punto de la próstata inflamada o que ya esté enferma, ¿cuál es la causa? Bueno, básicamente la principal causa, tenemos que decir, genético, no vamos a hacer nada. Y eso es algo muy importante también, porque a veces nosotros queremos prevenir, pero en realidad lo que más queremos hacer es encontrar una enfermedad a tiempo antes de que tenga complicaciones. Podemos hacer pocas cosas para evitar una enfermedad, y eso es un hecho, ¿sí? Y el principal factor de riesgo es genético, por lo tanto, podemos ver que cada hombre se comporta diferente. O sea que si hay predisposición, si en la familia hubo alguien con cáncer de próstata, sí o sí le va a dar, aunque se cuide. Aunque se cuide, lo más probable. De hecho, a mayor edad, mayor riesgo. Una persona de 85 años tiene 80% de probabilidades de presentar cáncer de próstata. Eso es otro factor, la edad. Ahora, ¿da síntomas? Buena pregunta. Todo cáncer en etapas iniciales no da síntomas. Es decir, los pacientes que tienen cáncer de próstata pueden presentar los mismos síntomas que presenta otro paciente que no tiene cáncer, pero que tiene una próstata agrandada, porque la próstata siempre se agranda. ¿Y cuáles pueden ser? Problemas para orinar, ardor, que orina débil, que tiene ardor cuando eyacula. Ya cuando es más avanzado, ya presenta pérdida de peso, mal estado general, sangrado al orinar. Ya, entonces, pero para que sea un síntoma propio de un cáncer, tendría que estar bastante avanzado, justo en la etapa en que no queremos llegar. Exacto, porque ya no hay marcha atrás. Sí. Y aquí yo creo que vamos a entrar a algunos mitos, como por ejemplo, ¿el cáncer de próstata le da solamente a hombres mayores? Es más probable. ¿Tiene que ver la edad? Sí, la edad tiene que ver mucho. Es más probable que le dé a personas mayores que a personas más jóvenes. Sin embargo, no quiere decir de que no hayan personas jóvenes, hablamos hablando de jóvenes en 40 años alrededor, que hayan tenido cáncer de próstata, ¿no? Exactamente. Ahora, sí o sí es necesario
el tacto rectal o se hace a través de otro examen hoy en día con los avances tecnológicos, pero el tacto rectal sí o sí se tiene que hacer, no hay escapatoria? Lo que pasa es que el tacto rectal es un examen práctico, ¿verdad? Está el paciente, es una consulta, solo no más que va a usar un guante y lubricante. Es práctico, económico y rápido. Entonces, por eso sigue siendo uno de los exámenes más utilizados hoy en día, que me permite ver la próstata cómo está, si está dura, si está suave, si tiene pelotitas, que uno le llama nódulos, ¿verdad? Eso, cuando uno hace el tacto, se siente, entonces uno asume que hay un tumorcito creciendo. Un urólogo, pues como experto, lo hace rápido, ¿no? Y también me permite diferenciarlo de otras enfermedades de la próstata. ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, una prostatitis, que es una inflamación de la próstata. Lo característico es el aumento del calor y el dolor que provoca en el paciente. O ver que la próstata, aunque puede estar grande, esté suavecita y no tenga ningún signo de alarma. Y eso lo puedo hacer rápidamente con el tacto. Claro, hay otros estudios, pero no vamos a comparar con un tacto rectal que no vale nada o con una resonancia magnética que vale $600, ¿no? Por ahí. Wow, por eso es que recurren al tacto rectal, exacto, y es más rápido. Sí. Entonces, por ejemplo, una prostatitis puede desencadenar un cáncer de próstata. ¿Y por qué se da la prostatitis también? Bueno, en el caso de la prostatitis, ¿verdad? Es como se dice, una inflamación de la próstata, sí, que no necesariamente es un cáncer. Exacto. Obviamente, cuando un tejido está inflamado mucho tiempo, pues estamos hablando meses, eso genera un estrés a la próstata y siempre puede ser un factor de riesgo. Aunque asumimos que siempre tiene que haber un factor genético que lo desencadene. Exactamente. ¿Sí? Y las prostatitis, la principal causa son bacterianas, hay otras causas, pero más del 80% son bacterianas. Si alguien no tiene predisposición genética y realmente no tiene una vida saludable, ¿qué es lo que lo podría a él predisponer a padecer prostatitis o cáncer de próstata, por ejemplo? Bueno, es difícil que un hombre no tenga predisposición genética, ya solo por el hecho de ser hombre, ya básicamente está condenado a tener ese riesgo. Claro, no necesariamente lo va a tener. Es decir, yo he tenido pacientes mayores de 80 años y no tienen ningún indicio. Son sanos. Pero obviamente aumentan las probabilidades, ¿no? Porque es que lo característico de la próstata es que es un tejido que tiene una alta tasa de replicación celular. Es decir, es una glándula. Y desde los 25 años empieza a crecer. Las células que tiene la próstata empiezan a multiplicarse. Ya, de vez en cuando sale una que esa célula no tiene ningún control de cuerpo y es una célula cancerígena y esa empieza a crecer. Entonces, a mayor tiempo, más probable que esta célula, que salga una célula así y que pues se desarrolle un tumor. Ok, se dice que el hecho de que el hombre no tenga una vida sexual activa podría desencadenar problemas de próstata. ¿Esto es un mito o realmente es una verdad o simple excusa? Bueno, tener una vida sexual activa es bueno para todos. Claro, por supuesto. Ajá. Así pero que, en ese caso. En este caso, ¿De verdad? Que tener una vida activa siempre se considera un factor protector. Pobre los sacerdotes, entonces. Sí, y de lo que se pierde. Pobre los sacerdotes, imagínate. Bueno, su predisposición es más alta incluso, porque si ese es un factor de riesgo, no tener una vida sexual activa. Aunque el porcentaje siempre es mínimo lo que se asocia, ¿verdad? Aunque cuando se hacen estudios a grandes poblaciones, una variación en los porcentajes, es decir, este grupo presentó más riesgo que este otro, uno lo considera como 1% o más, ¿verdad? Aunque el porcentaje es mínimo de los pacientes que tienen una vida sexual activa con los que no tienen, pues siempre hay un ligero porcentaje. Ok, aquí entra otro mito, a ver si es realidad también, dice, una biopsia de próstata puede hacer que tu cáncer se extienda a otro órgano, ¿esto es verdad o no? Buena pregunta. Cuando uno hace una biopsia, uno introduce una aguja y luego la retira. Si bien es cierto, una manipulación incorrecta podría hacer eso, realmente sería muy poco probable que una biopsia pudiera diseminar. Tendría que haber alguna complicación para que eso ocurra. Ok, ahora, ¿cáncer de próstata es igual a muerte o simplemente es algo que se tiene que tratar paulatinamente? Porque muchos hombres cuando les hacen su diagnóstico entran en pánico y dicen me voy a morir. No, y no es para menos, porque la palabra cáncer a cualquiera le asusta, por supuesto. Pero la verdad es que el cáncer de próstata
es un cáncer que es tratable perfectamente. Eso es lo importante. Por ejemplo, a ver, podemos ver la próstata como una naranja y que tiene un cáncer creciendo adentro. Cuando esté en ese punto, adentro, si no ha tocado la cáscara, no ha salido de la cáscara, exacto, entonces uno puede hacer una cirugía radical, uno puede hacer una prostatectomía radical y quitar toda la próstata. La podemos quitar toda antes de que sea diseminado. Pero entonces, ¿qué pasa si pasa el tiempo? En ese estado no da síntomas. Entonces, ¿qué pasa si pasa el tiempo? Es un hombre que nunca va al urólogo, no se hace ningún estudio y de pronto ya el tumor se ha ido extendiendo y sale la próstata. Ya toca tejidos vecinos como la vejiga y el recto. Ya no la puedo sacar. Entonces, ¿qué toca? Tocar otras alternativas. Castración, quimioterapia, radioterapia. Ajá. Si esto sigue así, la persona igual no se atiende, se disemina, puede llegar a colonizar tejidos ya lejanos como hueso u otro órgano, pulmones, entre otras. Entonces, en estos casos ya es muy difícil. Es muy difícil, pero entonces hay solución. Es Sí. decir, una vez que el cáncer es detectado a tiempo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces se puede tratar con tratamientos, valga la redundancia. ¿Y cómo sería entonces, cuáles serían esos tratamientos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, como dije, si el cáncer está iniciando, podemos quitar toda la próstata. Una prostatectomía radical sería la mejor opción. Se puede vivir Sí, normal. perfectamente. ¿Y la vida sexual de la persona tiende a ser normal o afecta también su sistema reproductor? Sí podría afectarlo, sí, claro que sí. El cáncer de próstata sí tiene eso. De hecho, entre más avanzado más se afecta, porque los tratamientos van a tratar de... Uno de los tipos de tratamientos es evitar que la función de la testosterona. Entonces, claro, obviamente, genera impotencia entonces. Sí, claro que si el cáncer está iniciando y puedo sacar la próstata sin necesariamente tocar los nervios que le dan sensación al pene, cuando está en un estado inicial, realmente inicial, sí, pues se podría preservar. Pero Muy es uno de los contras, pero estamos tomando en cuenta que es una enfermedad que mata. Yo creo que con el hecho de estar vivo es bastante. Exactamente, ahí es cuando es que se complica y cuándo es que puede matar a la persona entonces. Sí. Y pues, y lo bueno, no es que tampoco sea bueno tener esto, pero es que es uno de los cánceres más tratables. O sea, no debería ser la segunda muerte por cáncer, siendo una enfermedad que se puede detectar a tiempo, que la detección no es cara, que se puede tratar perfectamente en estados inicial, no debería matar tanto. Creo que el miedo, y muchas veces sucede por el miedo al examen. Muchos hombres creen que pierden su virilidad con el hecho de solamente ese procedimiento. ¿Y dura cuánto? ¿Cuánto dura ese procedimiento? Segundos. Segunditos que te pueden salvar la vida. Y de hecho, pues no, hoy en día pues podemos hacer un PSA, que es en sangre, podemos guiarnos por ultrasonido, y cuando ya el caso está más difícil, podemos hacer biopsias, resonancias magnéticas. Entonces, hay formas para sí. detectarlo a tiempo, y por eso es que se hace este día para concientizarlos, que tampoco por el hecho de ser jóvenes, porque hoy en día con tanta contaminación creo que los predispone también muchos factores, incluso la mala alimentación también. Sí, de hecho la alimentación también puede influir. Y vamos a abordar ese tema sobre la alimentación luego de esta pausa comercial. Ya regresamos.